Hola a todos. La idea de hacer estas conferencias que empezamos el 18 de abril, el sentido que tiene es el tema del confinamiento, del COVID-19, y pensamos que nos gustaría compartir recursos, conocimientos que pudiesen ayudarnos a transitar estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Poderlos transitar y también poner un poquito de luz en el tema de la palabra miedo, ¿no? No paramos de escucharla en los medios de comunicación y yo creía que era muy importante poder ver qué es lo que es el miedo. En esta charla voy a hacer dos menciones. Por un lado vamos a hablar del miedo. Conocer el miedo nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos, y por otro lado hacer también una referencia a la diferencia que hay entre emoción y sentimiento. ¿Por qué? Porque normalmente hablamos de emociones, pero poco hablamos de sentimientos. Yo creo que hay una razón, que es que hablar de emociones es más universal y hablar de sentimientos nos compromete más porque es algo personal. Hablamos de miedo o miedo. La idea que tenemos acerca del miedo, la idea que nos han inculcado en la cultura, en la educación, la posibilidad de mirarlo de otra manera al miedo. Cuáles son sus verdaderas intenciones, que no se contemplan desde la primera impresión, ¿no? Todos tenemos una idea del miedo como algo de lo que hay que escapar. Y yo pretenderé que en esta presentación al acabar la presentación, podamos mirar al miedo con muchísimo más cariño. Una cita con el miedo, el camino hacia la libertad. Especialmente tomamos conciencia, si nos damos un tiempo para reflexionar, nos daremos cuenta de cómo utilizan el miedo. Se utiliza para tener a las personas dentro de una línea. Con esto quiero decir que el que utiliza el miedo tiene un arma muy poderosa. Entonces la intención es conozcamos el miedo y conozcamos cada uno sus miedos particulares. ¿Para qué? Para poder tener el poder sobre uno mismo. ¿Y qué ocurre? A través del miedo podemos adquirir muchísimo autoconocimiento, nos vamos a empoderar. Esto por un lado, acerca del miedo. Luego también escuchamos otra palabra y la seguiremos escuchando y escuchando, que habla de la incertidumbre. Creo que aquí es muy importante hacer una mención de que certidumbre es lo viejo, incertidumbre es lo nuevo. Es decir, es importante que utilicemos el lenguaje y lo utilicemos en nuestro propio beneficio. El lenguaje crea la realidad, nos crea la realidad. Entonces nos habla mucho de incertidumbre. Para que haya certidumbre tiene que haber incertidumbre. No puede ir una sin la otra. Cada vez que estamos en la certidumbre, automáticamente es lo viejo, es pasado, automáticamente va a venir la incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que el movimiento es muy leve y no lo notamos. Podemos ver que cada día al levantarnos hay la incertidumbre, es un día nuevo. Y también un día lleno de posibilidades también, porque creo que es importante también quitar la idea esta que tenemos de que la incertidumbre no nos gusta. Estamos a cada momento en la incertidumbre. La incertidumbre nos permite un campo de nuevas posibilidades. Hablamos mucho de cambio de paradigma, hablamos mucho de cambio de sociedad. Tenemos que ver que ese cambio solamente puede venir a través de la incertidumbre. En la certidumbre nos encontramos cómodos porque es sé, ya sé. Pero también tenemos que ser conscientes de que no puede haber el saber sin el no saber, que forma parte de la incertidumbre. Y es el primer paso, el no sé nos lleva al saber. Y vuelvo otra vez al no sé y luego otra vez al saber. Entonces, creo que es un movimiento continuo entre certidumbre e incertidumbre, pero simplemente nos han enseñado una parte y no nos han enseñado la otra. Y van juntas, de que tiempo, el aquí y ahora, es incertidumbre. Y es donde nos vamos a mover. Aquí quiero entrar la diferencia entre emociones y sentimientos, para tener en cuenta que las emociones son universales. Está presente en todos los seres humanos y en todas nuestras etapas del ciclo vital. Es importante hacer esta mención. ¿Por qué? Porque resulta que las emociones, las 4 básicas que hablaremos ahora de ellas, forman parte de cualquier ser humano, nazca donde nazca, esté en la posición que esté, en el estatus que esté, en la familia que esté. Es decir, forma parte igual que forma parte cualquier órgano. Los sentimientos, que a través del pensamiento, las emociones más el pensamiento nos van a llevar a la confección de sentimientos, estos son exactamente, también están presentes en todos los seres humanos,
pero en todas nuestras etapas del ciclo narrativo. ¿Qué quiero decir? Que forma parte de la historia de cada uno. Podemos aproximarnos a sentir, a tener el mismo sentimiento que el otro, pero jamás será exactamente igual. Los sentimientos son personales e intransferibles. Es importante hacer esta mención porque se está hablando muchísimo de emociones, por ejemplo, la emoción del miedo, y podemos ver que el miedo a cada uno nos afecta de una forma diferente. Como emoción la tenemos todos, como respuesta la tenemos todos. Pero el hecho de que nos afecte de una forma diferente o se nos disparen diferentes sentimientos, y esto es importante. ¿Para qué? Porque gestionar esto tendrá que ver con una gestión personal, tendrá que ver con un conocimiento personal de cada uno de nosotros. Hay que separar lo que son las emociones de lo que son los sentimientos. Y lo que nos hace sufrir son los sentimientos. Y estos son personales e intransferibles, por lo que toca a cada uno de nosotros darnos cuenta, revisar, mirar de qué están hechos nuestros sentimientos. ¿Qué ocurre? Forma parte de los sentimientos el pensamiento. Ya hemos hablado de la diferencia entre emoción y sentimiento. Y también vamos a tener en cuenta el tema del pensamiento, el pensar. El pensamiento como tal es una mera sucesión de ideas, pero hay una parte importante que se ha de tener en cuenta, y más en estos momentos, que es el pensamiento reflexivo. Es decir, que hay un establecimiento de orden en esas ideas y un uso consciente de las relaciones que mantenemos entre nuestros acontecimientos mentales. Aprovechar este tiempo para hacer pensamiento reflexivo, que es el que nos va a ayudar a gestionar los momentos en los que estamos viviendo, todos los momentos en la vida, especialmente poner atención en este momento de crisis por el COVID-19. ¿Y qué precisa el pensamiento reflexivo? Es tener curiosidad y sugerencias, es decir, tener curiosidad por saber, porque partimos de no sé, de la incertidumbre, nos llevará al saber y luego automáticamente nos va a llevar otra vez al no saber. Entonces es importante curiosear, preguntarse, sugerirse, y sí, es importante mantener el pensamiento reflexivo. Entonces yo siempre digo que el COVID-19 a nivel mundial lo que ha hecho ha sido parar, ¿no? Nos ha hecho parar, y creo que a cada uno de nosotros como seres humanos nos corresponde el reflexionar. La primera parte ya nos viene dada, que ha sido parar. Ahora nos toca reflexionar. Lo que os estaba diciendo a nivel de la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Las emociones son estados físicos que surgen de la respuesta del cuerpo a los estímulos externos. Hay una amenaza y experimento miedo. Hay un estímulo y una respuesta. Esto es automático, es un estado físico. Los sentimientos son experiencias mentales de los estados físicos que surgen cuando el cerebro interpreta. Aquí hemos puesto ya el pensamiento, ¿vale? Las respuestas del cuerpo las clasifican placer, dolor y condicionan su comportamiento. Hay un pensamiento, hay un estímulo, experimento miedo, hay una respuesta, y me siento abandono, por ejemplo, hay un condicionamiento. Lo que va a suceder de ese condicionamiento que ya tenemos almacenado en la memoria va a salir disparado. En estos momentos de si hablamos de muertes, si hablamos de infectados, si hablamos de confinamiento, si hablamos de las noticias que recibimos de otros países, tener en cuenta esto, que nosotros ya llevamos una memoria de sentimiento en referencia al miedo, y lo que va a pasar ahora es que va a dispararlo, lo va a subir a la superficie. No es que vayamos a crear un sentimiento especial en estos momentos, sino que va a venir un condicionante que ya viene del pasado. Ver qué pensamientos lo pone en marcha. Sobre todo, importante separar emociones. Una manera de entenderlo sería ver cómo las emociones son la materia prima que nos ayudan a gestionar la vida en general, si no hay pensamientos, es decir, nos encontramos que un coche pasa por delante nuestro. ¿Y qué hacemos? No pensamos, simplemente nos retiramos. Es por eso que surgen las emociones. Las emociones son la materia prima que nos ayuda a gestionar la vida en general. Y creo que también es muy, muy importante en estos momentos ver que no hay emociones positivas o negativas. Las emociones surgen. Entonces, las emociones además es genial que puedan surgir porque nos ayudan a gestionar, a sobrevivir. Fijaros que podríamos hablar de la alegría como emoción, como decía Platón, presencia de lo divino como flujo transformador y energizante. Nos ayuda a expandirnos. La ira, que tan mala fama tiene también a veces, el enfado, es una respuesta ante una amenaza o daño percibido. Es poner límites como ira, está muy bien
Es decir, como emoción, no, es una respuesta ante una amenaza o un daño, ¡pum!, sale la ira. La tristeza. Tenemos experiencias y cada experiencia necesita de un elemento, de una emoción que nos ayude a transitarla. La tristeza es la que nos permite descanso emocional. Que la tristeza lo que hace es nos ayuda a gestionar la pérdida vivida que nos conducirá a una nueva fase de vitalidad. Si fluimos con las emociones, si fluimos con los que surgen, automáticamente vamos viendo que va cambiando. Es la tristeza como emoción nos permite el descanso. Y el miedo. El miedo, yo automáticamente lo que hago es que le quito la palabra miedo. El miedo lo único que pretende es protegernos. Imaginar que con tan mala prensa que tiene y cuál es su función, porque las emociones todas tienen una función. La función del miedo es protegernos. La historia no es preguntarse ¿tengo miedo o no tengo miedo?, sino ¿de qué me protege? ¿De qué me estoy protegiendo? Como emoción surge. Y cuando surge, quiere decir que nos está protegiendo de algo. Y es un mecanismo, porque el miedo es un mecanismo evolutivo que nos protege ante situaciones de riesgo o de peligro. Si tomamos conciencia de esto, de lo que es el miedo como materia prima, como emoción, creo que no podemos volver a decir no quiero que surja el miedo, que no tenemos ni idea de que nos está protegiendo y por eso nos asustamos. Una parte, un recurso universal de todos los seres humanos que se pone en marcha, pues esto sería lo mismo en referencia a las emociones. Tomar conciencia de que cada emoción no es ni positiva ni negativa, no es ni buena ni mala. Como emoción tiene una función y por eso forma parte de cualquier ser humano. Es cuando nos hablen de miedo, ¿vale?, es importante tomar conciencia de que no dejemos que lo utilicen como un arma. Simplemente cuando surge de forma automática, tenemos que ver que nos estamos protegiendo. La pregunta es, ¿de qué me protejo? Y darnos cuenta de que si uno hace una revisión de ellas, no creo que descartásemos ninguna. Si uno mira esta imagen, se da cuenta de que cada una de las emociones tiene una función. Entonces es importante no crear conflicto en cuanto a que quiero una y no quiero otra, sino que aparecerá una en el momento que sea necesario y aparecerá otra en el momento que sea necesario. Ahora hablaremos de los sentimientos. Los sentimientos es el producto elaborado, las emociones es la materia prima. ¿Y qué hacen los sentimientos? Los sentimientos es el producto elaborado que nos ayuda a gestionar la vida en particular de cada uno de nosotros. Y sí, aquí sí que hay sentimientos positivos o negativos, aunque la palabra positivo o negativo no me gusta mucho, pero sí que en cuanto a entender que nos producen un estado de debilidad o de fortalecimiento. Este sentimiento me fortalece o me debilita. Aquí he hecho una serie de imágenes, uno se deje sentir y que se dé cuenta de qué sentimiento le despierta cada una de estas imágenes, que es la respuesta del mundo sanitario ante el COVID-19. Fijaros que vamos a ir a la memoria, nos vamos a ir a la memoria y se nos van a despertar. Y a cada uno se nos despertará un sentimiento con tonalidades diferentes, que eso es lo que nos hace particulares como seres humanos, a cada uno de nosotros. Entonces, tomaros un momentito simplemente para ver esta imagen de lo que os despierta. Pasar la siguiente. Esta es otra imagen también hecha en el confinamiento y las colas en la salida de Madrid para irse de vacaciones por Semana Santa. Estábamos en pleno confinamiento. También, dejaros sentir, ver qué sentimientos despierta. Y a cada uno le puede despertar un sentimiento u otro, no ver qué ocurre. Esta es otra imagen. También nos despierta sentimientos a cada uno dependiendo de las ideas que tenga, de los pensamientos acerca de los refugiados, acerca de los emigrantes, acerca de si tuvo familia o no tuvo familia que emigró. Posiblemente se le remuevan diferentes a otros. Y esta es el nacimiento de Berta, mi nieta. A mí en momentos de estar removida o de estar inquieta o de no saber, reconozco que utilizar imágenes es un buen recurso. Entonces automáticamente yo cada vez que veo esta imagen o veo a Berta, automáticamente me despierta una sonrisa, ¿no? ¿Veis estas 4 imágenes? Os podéis dar cuenta cómo hacemos como si fuese un viaje por los sentimientos de cada uno y además ese viaje es personal e intransferible. Cada uno al ver las imágenes hemos sentido algo diferente. En algunos casos a lo mejor nos hemos podido acercar unos a otros en lo que sentíamos,
pero ciertamente está llena de matices y eso es lo que nos hace también maravillosos al ser humano y únicos también, ¿no? Cada uno de nosotros formamos parte de un todo, pero a la vez también somos únicos. Fijar que en esta gráfica lo que quería pretender es para que vieseis el movimiento, ¿no? Emoción es miedo como emoción, es igual a acción presente, aquí y ahora, no hay tiempo, es un aquí y ahora, surge. El sentimiento, claro, es que sí que hay tiempo. Entonces el pensamiento lo que hace es asociar las experiencias, uniformándolas cuando las grabamos, de manera que lo que filtramos, todo conforme a la misma imagen del pasado. Aquí se juega con el tiempo. Fijaros que a la hora de ponerles el mismo uniforme, las archivamos, ¿no? Las clasificamos, las ponemos en el mismo uniforme, ¡clac!, y lo quedamos archivado en la memoria. Esta manera de uniformarla, que es recuerdo del pasado, nos limita para afrontar las nuevas experiencias de una manera más creativa, porque lo que solemos hacer es, nos vamos al pasado, lo que me pasó, lo que me puede pasar, hago una predicción de futuro y desde ahí me voy al presente y desde ahí me comporto. La dificultad que tenemos para estar en el aquí y ahora, y es importante darnos cuenta de cómo hacemos este movimiento. O sea, que lo que es la acción, tiene más del pasado que del aquí y ahora. Imaginar que estamos haciendo conductas o comportamientos, ¿no?, con cosas del pasado. Las ponemos aquí. Entonces, el sentimiento, hay que revisar los sentimientos, porque tienen una historia, una narrativa que forma parte del pasado, incluso a veces mucho más del pasado, no solamente de nuestra infancia, sino que va más allá. Puede venir incluso de creencias que tienen que ver con los abuelos, que tienen que ver con los padres. Y estamos actuando nuestra vida con ese material. Y con ese material estamos creando el futuro. Y aquí sí hay tiempo. Esta gráfica intenta plasmar un poco lo que sería la diferencia entre el miedo como emoción y el miedo psicológico como sentimiento. En el psicológico estamos hablando de pensamiento, porque hay tantos matices de miedos psicológicos como exposiciones narrativas se nos ocurran. ¿Qué ocurre con el miedo psicológico? Aquel que tiene que ver con los sentimientos, aquel que es único y personal para cada uno de nosotros. Fijaros que lo del miedo hemos dicho que se convertía en me protege. Entonces, nosotros nos movemos en dos vías, en la relación con los otros y en la relación con nosotros mismos. En referencia al miedo, ¿qué hacemos? En los dos casos, tanto sea personal, con nosotros mismos, intro o extro, ¿no?, con los otros, nos protegemos. ¿Cómo lo hacemos? Con los otros es muy obvio, adoptando una máscara. Hacia nosotros mismos, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Ignorando, rechazando, abandonando aquello que no es aceptado por los otros. Es decir, aprendemos a muy corta edad a saber qué es lo que tengo que rechazar de mí, qué es lo que tengo que abandonar de mí, qué es lo que tengo que ignorar de mí, cómo me tengo que proteger para que el otro esté, que es una necesidad muy importante del ser humano, la pertenencia, pertenecer a. Y eso desde bien chiquitos lo tenemos como muy impregnado. Fijaros que ahora vendría el para qué lo hacemos con los otros. Nosotros hemos ignorado antes, nos hemos rechazado, nos hemos abandonado. ¿Y para qué hacemos esto con los otros? Exactamente para esto, para no sentirnos abandonados, rechazados o ignorados. Es decir, creemos que nos falta algo, creemos que así como somos no está bien o no es suficiente y empezamos es como si viniésemos, cuando nacemos, como si viniésemos con deuda, ¿no? Es como si en vez de decir que venimos completos y merecemos que la vida y que el mundo y que los otros nos traten bien y con cariño, es como si nos tuviésemos que ganar algo. Y esta es la carrera que hace el ser humano. Entonces, para intentar, es un punto loco, porque en ese intento nos pasamos gran parte de la vida dejando de ser para convertirnos en los que se supone que quieren los otros que seamos. ¿Y para qué hacemos eso? Para evitar sentir dolor. Es decir, no queremos sufrir, queremos que nos quieran, queremos que nos acepten, queremos que nos valoren y haremos lo que sea necesario. En una primera instancia, clarísimamente por parte de la familia, pero eso es algo que no tomamos conciencia de cuál es de grande la necesidad de afecto, de que estén ahí,
a algo que por derecho ya tendría que formar parte del ser humano, que lo quieran. Y voy a acabar con esta diapositiva que dice: una mañana un viejo cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo: hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de cada uno de nosotros. Uno es malvado, es envidia, celos, pesar, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, soberbia, mentiras, falso orgullo, superioridad. El otro es bueno, es amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. El nieto lo meditó por un minuto y luego preguntó a su abuelo: ¿qué lobo gana? El viejo cherokee respondió: aquel al que tú alimentes. Hay que entender que los lobos se alimentan de sentimientos. Y hay que entender que esos sentimientos han sido creados a muy cortita edad. No me acuerdo del autor, pero dice algo así como: de los 0 a los 7 años hacemos el capital emocional y luego vivimos de intereses. Yo introduciría toda la parte del embarazo también. Creo que es importante tener en cuenta que los 9 meses de embarazo, ahí ya se están creando sentimientos. Y creo que es importante plantearse ahora, en estos tiempos, si hay que hacer una ampliación de capital. Y eso ya nos corresponde a cada uno de nosotros hacerla. ¿Para qué? Hacer el cambio que queremos hacer de sociedad, o para aprovechar o para aprender de este confinamiento. Tomar conciencia de la diferencia entre emoción y sentimiento, ver que las emociones no son positivas ni negativas, tienen una función y trabajan para nosotros. También tener en cuenta que los sentimientos son personales e intransferibles. Quizá por eso hablamos tan poco de ellos, porque significaría exponernos. Y también cuando escuchéis lo de incertidumbre, certidumbre, pensar que incertidumbre, la incertidumbre es lo nuevo, la certidumbre es lo viejo, pero cada día es incierto. Y ahora lo que ocurre es que ha venido una situación que nos hace ver más esa distancia entre la certidumbre y la incertidumbre. Solamente en la incertidumbre tenemos la ocasión de crear algo nuevo. Y hasta aquí. Muchísimas gracias.